Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos nuevamente sin red para acompañarlos hasta las 19 horas. Nuestro equipo, Susana Frey Díaz. ¿Qué tal, Susana? Hola, buenas tardes a todos. Graciela Soto, nuestra columnista de cine. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Bueno, ¿y quién les habla? Susana Bultagio. Estamos acompañados. El estudio de Sin Red se ha engalanado porque hoy es un día de cultura. El día afuera está un poco opaco, pero la cultura, lo que son los libros, lo hacen viajar a uno. Y tenemos, como bien lo presentó al señor Carlos Costas, el autor de Sobrevida, y lo acompaña Maumi González, secretaria de difusión de La Balandra, que es una revista es una revista mensual. No, es una revista anual. Es una revista anual de narrativa. Que es atípica, ¿por qué? Porque tiene uno la compra y la puede leer todo el año, tiene notas atemporales y sobre todo tiene una gran cantidad de autores, nuevas narrativas, también hay muchos autores jóvenes, noveles, y todo está en La Balandra. Que ¿cómo se puede conseguir, Maumi? Porque yo estuve la oportunidad de asistir a una especie de conversatorio, distintos autores estaban leyendo sus cuentos cortos y ahí se podía conseguir, pero si no, ¿de qué forma la podemos conseguir a La Balandra? La puedes conseguir a través de la web de la revista, que es www.la-mediobalandra.com.ar, o pidiéndola al correo del info de la revista, que es info@la-mediobalandra.com.ar. La reservan a través del correo electrónico, se envía a domicilio y tiene el mismo precio que en las librerías. La Balandra tiene un costo de 200 pesos ahora, y el envío está bonificado. Es el número 13, me imagino que tiene muchas notas relacionadas con lo que fue el año. Fue un año álgido en cuanto a lo que es la literatura, con el lanzamiento de El mono en el remolino, de lo que fue Selva Almada, digamos. Me siento como que debe ser una linda joyita tenerla presente. Mira, la revista en realidad es una revista de narrativa, se hace 6 años. Y la particularidad que tiene es que está hecha por escritores. Carlos Costa es el responsable ejecutivo de la revista, y digamos casi todos, por no decir todos los que trabajamos en la revista, somos escritores. Entonces está hecha por escritores, para escritores y lectores que estén interesados en la trastienda literaria, porque en realidad está pensada para que la lea alguien que le interese la literatura, pero también alguien que está aprendiendo a escribir. Entiendo. Entonces tiene un dossier de narradores extranjeros, con cada número sale un dossier distinto: Brasil, Croacia, Corea, Colombia, Venezuela, han sido algunos de los que han salido, el último es de Brasil. Y además tiene una nota de etapa, que es un debate donde se le pregunta se le hace una pregunta, en este caso es si existen los escritores fantasmas, a un grupo de escritores, críticos, periodistas, dependiendo del tema sobre el que se trate. No sé, imaginación, una experiencia, cómo puedes hacer para ser publicado, estoy diciendo ahora tocando de oído los que me acuerdo, si existe la literatura femenina o masculina, es otro, si a escribir se aprende o se nace. Hay distintos temas, y bueno, la revista no caduca, así que los pueden conseguir todos a través de la web. Bueno, muchísimas gracias por estar en Sin Red y bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación. No, bueno, es un gusto. Ahora vamos a darle como la palabra justamente al escritor y sociólogo, que ahí vamos a enganchar alguna pregunta con su profesión. Calculo que no voy a ser original, pero bueno, es una duda que uno siempre se le presenta. Al señor Carlos Costa, ¿cómo le va? Bien, gracias por invitarme. No, es un gusto, y además cuando hay una presentación de un libro es como un plus también, ¿no? Tiene más placer, porque a veces la gente dice, no, ya no se va a leer más, o sea, pero tener el texto en las manos, ese papel, esa forma de conectarse, sigue siendo única para mí. Sí, la narrativa tiene una ventaja sobre todos los otros medios decía que la narrativa tiene una gran ventaja sobre los otros medios de comunicación, porque la narrativa permite narrar desde adentro. O sea, uno entra, digamos, es un artilugio que permite que la gente, el que lee, esté viendo lo que piensa el personaje, cómo siente el personaje, cómo es desnudar al personaje. Y eso es algo que difícilmente se logre a través de otros medios. Es único, esa es la ventaja de la narrativa,
Por eso yo pienso que se va a seguir leyendo. Seguramente, sí, hay que apostar y hay que luchar para que no termine. El libro se llama Sobrevida. Vamos a empezar por el título. Bueno, ¿O el título es como lo de menos? No, el título tiene sentido con lo que es el libro. O sea, la novela, si vamos a hacer una síntesis de la historia, se trata de una familia y su entorno, un entorno bastante ampliado, que sufre los avatares del 2001. O sea, son los últimos 3 meses del 2001. Lindo año, ¿no? Sí. Acá en Argentina estamos hablando. Donde transcurre, digamos, toda la novela, aunque es larga, transcurre solo 3 meses, y hay un epílogo final que llega al 2013. Es la historia de la familia durante esa crisis socioeconómica, pero también, digamos, es la historia de una familia en crisis, y es una historia de una época en la cual cambiaron muchos paradigmas. Entonces se narra la época, se narra el cambio de paradigma, y bueno, lo que surge de la experiencia de los que la leyeron es que es una novela atrapante. O sea, porque está narrada teniendo en cuenta los personajes, son personajes creados en base a modelos reales, es una novela realista, extremadamente realista. Lo que estuve leyendo en la contratapa dice, la institución familiar sucumbe ante la mirada lúcida de un narrador que se adentra de lleno en su época. Sobrevida es una profunda reflexión sobre los lazos familiares quebrados, primer dato que realmente pasó y sigue pasando, ¿no? Los valores paternos puestos en jaque, la maternidad desmistificada, el matrimonio que agoniza a la intemperie del desamor y el egoísmo. O sea, tiene de todo. Sí, y más cosas también. Sí, pero digamos, lo que tiene que ver con los vínculos, con las crisis. Mucho que ver con los vínculos, con las crisis, con la postura existencial, qué posibilidad de elegir, con la interacción de los distintos personajes. Yo venía de narrar 2 novelas, Al margen del cielo y Marcapaso, que las había narrado en primera persona. Esta novela yo la quería narrar desde diversos puntos de vista. Entonces me atreví a hacer una novela coral. O sea, cada personaje va narrando su parte de la novela y intercalándose con los demás. O sea, cada uno es objeto y sujeto al mismo tiempo. Exactamente. Encierra una gran dificultad escribir una novela así. A mí me llevó más de un año escribirla. Sí, por el juego de los personajes, ¿no es cierto? ¿Cómo se ensamblan? Cómo se ensamblan, cuándo entran. Y además, si uno escribirla en tercera persona es matar la novela, es achatarla totalmente. Entonces usé el recurso del indirecto libre y digamos que el 70 o 80% de la novela está narrada en indirecto libre, lo cual le da el efecto de digamos de esa lectura interior, de ese conocimiento del personaje, de esa visión global. Y bueno, ya digo, me llevó más de un año y medio. Esta novela yo la terminé en el 2013, o sea, estaba bastante más cerca de la época, y recién se publicó ahora por Seymour, y está vendiéndose bien, está muy, o sea, tiene mucha demanda. Como que circula bien. Bueno, eso bien. Es gratificante, pienso yo, ¿no es sí, cierto? Sí, o sea, es como decir, bueno, alguien ha como interpretado. Ahora, ¿usted piensa que como toda obra, así, toda como producción, como bien cultural, quien le da un cierre o dónde se termina el ciclo es en el lector, o si es una obra de arte, en quien mira la obra de arte? Ahí se terminaría, digamos, todo el recorrido desde el escritor, ¿o no? Mire, eso a veces depende de cosas que uno no maneja. Claro, obviamente, sí, pero, sí. Porque las interpretaciones también son como subjetivas. Sí,
digamos, toda obra tiende a ser subjetiva, por más que uno se proponga lo contrario. Claro, ¿no? exacto, sí. Hay novelas que han trascendido, digamos, el libro, no solamente porque hayan sido llevadas al cine o hayan tenido otra cuestión, sino hasta han tenido influencia, digamos, en su entorno. Por ejemplo, pienso hace muchos años en El Gato Pardo, ¿no? que de repente fue hasta un motivo de discusión política. Bueno, no creo que esta novela llegue a eso, pero digamos, de alguna manera está escrita con la idea de que pueda trascender. Creo que sí, a la persona que lo lee lo puede enriquecer de alguna manera, porque es como una lupa sobre un montón de cosas. O sea, es como de ese momento y aún de la naturaleza humana. Creo que le puede enriquecer. Desde ese punto de vista confío más en esta cuestión. Ahí viene la pregunta con el sociólogo, imperdible la pregunta. O sea, ¿cómo se asocia? ¿Es un plus que tiene un escritor al ser en este caso sociólogo? O sea, ¿es una herramienta más? ¿Hay una mirada más enriquecida si la valorizamos? Yo creo que sí. O sea, el sociólogo tiene muchas herramientas para, digamos, leer la realidad. O sea, para leerla, es decir, puede equivocarse como cualquiera. O sea, no es que no hay una ciencia social como puede haber la química o la física que dice, bueno, exacta, pero es siempre está vista a través de lentes de distintos colores. Pero digamos, sí, en el fondo un sociólogo cuando escribe, o un psicólogo cuando escribe, tiene otros elementos que por ahí que quizás un escritor que venga de otro origen no los tiene. Y bueno, yo los uso. Que al incorporar una formación y justamente el estudio así de la conducta humana, de las distintas culturas, de lo histórico-cultural, ayuda más que nada por la trama que usted... O sea, el sociólogo tiene una cierta habilidad para mimetizarse con lo que ve, cosa que por ahí que quizás la gente no le resulte tan fácil, y la mimetización permite crear un personaje creíble, ver la naturaleza humana en marcha. Me preguntaba también si el escritor tiene algo así como dos vidas, o sea, ¿en qué sentido? A ver, si hay una vida en el mundo, digamos, real, entre comillas, y otra vida en la literatura, a la hora como de escribir. Digamos que no hay dos vidas. O sea, el escritor escribe de la misma manera, se me ocurre a mí, que alguien hace música, digamos, un mundo aparte que él crea, pero de ninguna manera no creo que tenga vinculación con su realidad cotidiana, con su forma de ser. O sea, un escritor siempre usa lo que conoce, siempre habla de lo que conoce, aún de lo que conoce a través de lecturas. O sea, nadie inventa un mundo sin elementos, pero no creo que la vida personal influya. Hay escritores como Hemingway, por ejemplo, que hicieron que ellos mismos se convirtieron en personajes. Pero bueno, eso es una opción, no necesariamente tiene que ser así. Se pasa por ahí, digamos. Claro. ¿No? Sí, también como leído que usted habla de Cortázar, de Sartre, o sea, lo cita en el libro como referentes, calculo. Son todas lecturas que yo he tenido a lo largo de mi vida, claro, y que yo sé que han influido en mi manera de escribir. O sea, uno no creo que ningún escritor empiece a... Es muy difícil crear un estilo sin tener nada heredado, digamos. Obviamente, sí. Entonces, sí, pero... Como una valija de construcción, claro. Una valija de recursos. Sí. No, y aparte, digamos, la construcción misma de la propia vida, las experiencias, las lecturas, las instituciones, todo aquello que nos va como construyendo
que a veces no podemos zafar de esa construcción y hacemos Bueno, la propia, por suerte, en algunos De momentos. Eso es un tema que se encuentra en la novela, o sea, hasta dónde uno puede construir bueno. o zafar de lo que está determinado. De lo que ¿no? está como formateado Sí, ya, ¿no? porque está formateado no solo por el afuera, sino está formateado por la condición propia. Entonces, ¿En qué sentido? Por la el- condición propia. y claro, o sea, por la condición física, por las ideas, por las creencias, es decir, Ajá, todo- con lo que heredamos, que hay no es una- genético, pero que viene. está lo cultural, que no es genético, Claro, pero sí, que sí, también sí. viene en el paquete, Sí, digamos, sí, y viene. eso limita, digamos, las opciones, limitan en un momento de crisis, es como que todas esas cosas entran son más visibles. Digamos, Las dificultades, como lidiar con esa historia, ¿no? son Con mucho ese más bagaje. visibles, cosas que quizás ocurren todos los días, pero en el transcurso natural de las cosas ocurren más espaciadamente, Como que convivimos y más no nos damos lentamente, cuenta. dentro de una Ujú. normalidad aceptada. En cambio, la crisis agudiza los tiempos. A ver, Graciela. Sí, una oyente vía WhatsApp que está escuchando el programa, Verónica Bruno, le mando un beso. Nos pregunta, pero usted la respondió la respuesta. Pregunta si la situación actual le hizo recordar al 2001, por eso escribió el libro, pero usted mencionó que ya lo empezó a redactar en el 2013. En el 2013 terminé de escribirlo, o sea, y bueno, recién se publica ahora. Eso es una decisión de Seymour. Ver si los contenidos son los mismos, si en el fondo es lo mismo. Hay que leer sobre vida. Hay que leer sobre vida. Hay que leer sobre vida. Está narrada en un ritmo de thriller, o sea que eso hace que hay una expectativa constante. hay los acontecimientos y los hechos y las situaciones transcurren con una velocidad y que era lo que pasaba en el momento. Creo que no sé si ahora se puede aplicarle el mismo criterio a la realidad actual, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el proceso que lleva un escritor para terminar la obra? O sea, para hacerla y después como para decir, bueno, hacemos un cierre, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y, bueno, a mí en general me pasa que yo tengo alguna idea central sobre lo que voy a escribir, una idea inicial, y después la obra me lleva. O sea, uno cuando creó el personaje, más en una obra de tipo realista, con personajes de carne y hueso, diría. ¿Tiene datos como históricos, reales? Tiene datos reales, históricos, hay una cronología muy revisada, digamos, de los hechos, de los acontecimientos. Hay una investigación, hay un sobre el trabajo de tema. investigación. Claro, sí, para Entonces, que sea fiel, digamos. Claro, perdona. o sea, porque en una novela de este tipo, cualquier cosa que salga de la realidad, la gente lo nota. Y bueno, una vez que están los personajes, los escenarios y algunos hechos, el resto es como que la novela se desarrolla autónomamente. O sea, uno es dueño de del primer capítulo. Los capítulos que siguen se escriben prácticamente solos. O sea, por ahí cada vez uno va introduciendo menos cosas y llega un momento en que se da cuenta que la novela terminó. O sea, que ya no puede seguir contando, que no hay nada que valga la pena ser contado. Y ahí es donde termina. Eso es lo que me pasa a mí, no sé. Claro, digamos, no es un dogma por el cual pasan todos los escritores, obvio. Y bueno, suena agradable, porque siempre aparecen en las películas los escritores con una lámpara, sumergidos, que no quieren escuchar nada y están horas y horas. ¿Sí? Pero no es así, parece ser que hay algo diferente, hay mucha luz en la escritura, calculo, y además más que un trabajo también debe ser un recorrido de creación como interesante, ¿no? Hay un hecho de que uno disfruta de escribir, disfruta de la situación. Realmente no es un trabajo, es un placer hacerlo. Y digamos ocupa un tiempo que digamos que da la sensación de que el tiempo no pasa. O sea, es decir,
es mucho mejor que asistir al mejor de los espectáculos que yo en mi vida haya asistido. Bueno, da ganas de ser escritor, me parece. No, es un placer. Pienso que el que hace música siente exactamente lo mismo. Cuando se pone a tocar o se pone a escribir música, se siente pleno, se siente feliz o se siente bien. O sea, lo de la felicidad es una cuestión puntual, pero sentirse bien es algo... Claro, sí, sentirse bien vendría a ser como un derecho, porque en realidad todos tendríamos que sentir esa sensación en las producciones que uno hace, ¿no? Sí. Tanto un trabajador, un obrero, desde cualquier lugar, un oficio. Sentir esa sensación, más allá obviamente del cansancio, de que la rutina en algún momento siempre nos atraviesa y las problemáticas otras, pero sí ir bien a un espacio donde uno deja ahí muchas horas y su propia como creación. Sí, es algo, realmente no es nada sacrificado, o sea, es algo placentero. Y pienso como usted que no es el único tipo de materia placentera, es decir, cualquier obra que uno haga, con cualquier trabajo que encare con ganas, que a uno le guste, obviamente uno no siente que trabaja, no siente el esfuerzo. Mira, ¿dónde nació? Yo nací en Gualeguaychú hace muchos años. Bueno, algunos. Y me vine cuando tenía 18 años a Buenos Aires. Creo que ahora tengo como la doble nacionalidad. Soy entrerriano y porteño. No cualquiera se adjudica eso. Bueno, bien. Por eso es que Sin Red trató de buscar música de esa zona. Es una zona bastante rica por el aporte de los inmigrantes, ¿no es cierto? Sí, eso hace que la música también esté compuesta por chamamé, milongas, chamarritas, etcétera, etcétera. Tenemos algunos llamados por WhatsApp. Cristina nos preguntaba dónde se puede conseguir el libro. Calculo que en todas las librerías. ¿O hay lo está distribuyendo Galerna, pero por ahí en nuestro país la distribución suele ser no muy buena. ¿Ah, sí? No conozco los circuitos. No, los circuitos de distribución, digamos, hay demasiados autores y demasiados títulos. Si no lo encuentran, lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar, y si no, le dejo un teléfono. Bueno. Digamos que ahí le pueden enviar el libro a domicilio sin cargo. Perfecto, que es servicio puerta a puerta, algo así. Sí, lo tenemos para la balandra, también lo usamos para eso. Buenísimo. 4931-1626. Industria de los libros, ¿cómo andan? Por ponerlo en industria, que realmente lo es. ¿Se lee, no se lee? Siempre hablando de la Argentina para... Publica mucho más sí. Que en la década en el siglo pasado, digamos, que en los años 70, 80 se publica mucho más, tiradas más cortas, y se lee mucho menos, y hay muchísimos más autores. O sea que es ¿Se lee menos como en general? Se lee menos en general porque, digamos, al haber progresado tanto los medios audiovisuales, es como que la lectura... Sí, hay un retroceso. Hay un retroceso en materia de lectura. O hay a ver, ¿cuál es su opinión? Como un momento de transición, aunque es bastante largo por ahí si fuera un momento de transición entre la imagen y la palabra gráfica escrita. La imagen le viene ganando a la palabra por muerte, digamos, 10-1, pero la narrativa yo creo que se mantiene y se va a mantener en un sector. También la narrativa, si nos ponemos a pensar históricamente, tampoco tuvo la difusión que nosotros por ahí pudimos ver a mitad del siglo pasado o a comienzos del siglo. O sea, si vamos 200 años para atrás, la narrativa, o un poco más, cuanto más atrás vayamos, digamos, la narrativa va desapareciendo, tampoco fue una novedad. O sea, lo que sí, como todas las cosas, hay algo bueno en la narrativa, hay una forma, como decíamos al principio, una forma de abordar la realidad distinta, más rica, y eso va a hacer que se mantenga.
pero como materia de entretenimiento, como materia liviana, obviamente no va a competir de la mano a mano con los medios audiovisuales. O sea, La Guerra y la Paz, para llamar una novela, es un libro de 2000 páginas. Ahora usted, para leer 2000 páginas va a estar mucho tiempo, en cambio hay versiones cinematográficas que duran 1 hora y media, entonces obviamente... Claro, pero es como que la idea no es que compitan, sino que convivan. Y yo creo que van a convivir. Claro, yo creo que ahí está la clave, pero ¿no? digamos, el lugar central que ocupó la literatura, digamos, en una época en que no había otra competencia, o sea, alguien que quería participar del conocimiento del mundo, tenía el único acceso que tenía era la literatura, ese lugar central no lo va a volver a tener, pero es porque hay otras cosas que se desarrollaron. Entonces, lo que es entretenimiento, conocimiento científico, hay otras formas, hay otros lenguajes. Otros lenguajes, exactamente. Y también, bueno, yo creo que la gente ha cambiado en su forma de percibir el mundo. Hay un cambio de paradigma que digamos que ha empezado alrededor de los años 80 y bueno, no sabemos cuándo va a terminar. Mismo, volviendo como siempre a la novela, la novela marca un punto central en el cambio de paradigma de los argentinos. Hay muchas cosas que a partir de ahí fueron diferentes. Se marca la transición. Bueno, esa transición que nosotros la tuvimos en 2001 después continuó, o sea, la gente no es la misma. No, hubo muchas rupturas de toda índole, ¿no? No solamente en lo económico, rupturas de las instituciones, yo voy a comentar algo. En la época, en los años 80, creo que fue en el 87, la ley del divorcio fue una cuestión tremenda. Y hoy tenemos matrimonios homosexuales. No ha pasado tanto tiempo. No, si bien este país fue bastante pionero. Matrimonio igualitario, digamos. Sí, bueno. O sea, no, digo, cómo han cambiado los paradigmas en muchísimas cosas. Y bueno, también ha cambiado la forma en que la gente accede al conocimiento, el tiempo que la gente está dispuesta a mantener la atención sobre algo. Sí, ojo que por ahí, a ver si coincidimos todos. Volviendo al ejemplo que usted dio del matrimonio, porque una cosa es lo establecido desde las leyes, que es un logro excelente, y después está el cambio cultural. O sea, el cambio individual y colectivo de una sociedad que, además de estar una ley que vaya marcando una apertura y un hecho que iguala desde lo jurídico, está también un cambio como de cabeza, y eso a veces va en otros tiempos, ¿no? En tiempos más lentos a veces, o no. Yo creo que hay de todo. O sea, hay momentos en que la ley anticipa, hay momentos que la ley es consecuencia del cambio en la sociedad, pero lo que sí es notorio es el cambio, y nadie es estrictamente contemporáneo. Es muy difícil ser contemporáneo. Inclusive cuando uno se pone a escribir una novela, yo voy a escribir una novela contemporánea de estos años, esta misma novela está escrita en el 2013, referida al 2001, y hay muchas cosas tecnológicas y de época que ahora ya son viejas, y si esta novela se lee dentro de 10 años más, alguien va a preguntar, pero ¿y esto qué es? Porque ya ni siquiera existe. Es un cambio tan rápido que es difícil de abarcar, es difícil de adaptarse y de inclusive de leerlo, digamos. Sí, de apropiarse de ese cambio. Hay una saturación de cambios, con lo cual, hace que no podamos como bucear mucho, no hay mucho tiempo como para detenerse en el aprendizaje del cambio. Y además, eso pasa mucho con la información, pienso yo. Hay tanta información que hay una saturación y en definitiva uno no está bien informado. No es que el avasallamiento de la información, la democratización, está bueno por un lado, pero también a veces hay un exceso de información, una saturación que el hombre no la puede procesar, no tiene tiempo de procesarla. No, y además es como que la credibilidad
va en aquello que más se ve y no en aquello que realmente es cierto. O sea, claro, exactamente. Uno puede, si tiene capacidad de hacer llegar una gran mentira a mucha gente, y va a ser verdad, aunque no lo sea. Sí. Es un peligro. Por eso es un ejercicio que desgasta, es interesante, pero también hay que tener cierto tiempo. Además, hay otra cuestión que ocurre, que es que la discusión entre los distintos puntos de vista o entre las ideas pierde validez. O sea, cuando había, digamos, 3, 4 digamos, posiciones políticas, o vamos a hacer una cosa más clásica. Si hay, digamos, hay 2 o 3 religiones. Si hay una sola religión es pensamiento único. Si hay 2 religiones, hay una confrontación y bueno, digamos, es como una grieta de religiones, digamos. Pero si hay muchísimas religiones y todas tienen validez, en realidad todas las religiones pierden valor, porque pasa a ser toda una realidad relativa. Es como que la discusión entre, pongamos, los musulmanes y los cristianos, o los musulmanes y los judíos, en un mundo donde, en un país donde hubiera 10 religiones y todas más o menos del mismo valor, no hay, carece de interés, inclusive de argumentación, porque pierden ese monolitismo de las pocas verdades. Eso mismo pasa con todas las cosas. Nos estamos quedando sin programa, lamentablemente, se nos está yendo la hora, se nos fue la hora. Cortitos, ¿Cómo? Por lo general en radio siempre se hace corto el tiempo. Sí, ¿no? Sí. Cuando es bueno se hace más corto, se hace más eso corto. es real, eso pasa con todas las cosas. Así que bueno, no sé si Carlos Costa quiere decirnos algo más antes de despedirnos. No. ¿Se va a presentar en el festival, en la Feria del Libro 2018? En la Feria del Libro se va a presentar. Bien. O sea, no dio el tiempo para hacer una presentación este año porque estábamos sobre las fiestas, de modo que se va a presentar recién en la Feria del Libro. Yo quería agregar algo que no tiene que ver con esto, pero bueno, estamos avanzando con una fundación, que es la Fundación La Balandra, cuyo objetivo es hacer la promoción de los autores, de los nuevos autores o de aquellos que no están consagrados. Y bueno, la fundación está marchando, ahora tendremos en funcionamiento en marzo, o sea que probablemente también sea un anuncio. Se lance eso, buenísimo. Bueno, ha sido un gusto que nos visiten, que estén acá, éxito con el libro, que creo que ya lo tiene, y después pasamos esto por Facebook para que la gente lo pueda compartir. Y muchísimas gracias por el tiempo y por escribir, que siempre está bueno que haya alguien que nos siga dando arte en este camino. Bueno, muchas gracias, besos a todos, hasta el próximo miércoles. Chau. Chau, Graciela. Adiós. Adiós.